nosotros damos la bienvenida al abogado Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un observatorio político de Ecuador. Abogado Espinel, ¿cuál es su opinión sobre la muerte cruzada que nuevamente ha vuelto a ser mencionada y en esta ocasión desde el interior de la Asamblea? Muy buenos días, agradeciendo por la invitación y extendiendo un cordial y caluroso saludo a su distinguida audiencia. Bueno, creo que es necesario hacer un pequeño ejercicio pedagógico para la audiencia. La figura de la muerte cruzada existe en nuestro ordenamiento jurídico desde la Constitución de Montecristi, que entró en vigencia en el año 2009, y precisamente lo que permite es al presidente llamar a elecciones anticipadas, tanto de asambleístas como de el mismo cargo que se ocupa en Carondelet. Y pues de esta manera que se haga una renovación general de las autoridades que nos gobiernan en el país. Sin embargo, pues yo creo que es algo negativo para nuestro país el que constantemente se estén haciendo estas amenazas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto sin duda que debilita la institucionalidad que tiene que existir en Ecuador, así como también afecta al Estado de Derecho. Yo creo que los ecuatorianos ya no estamos para seguir siendo este laboratorio de la democracia en el cual cada 4 años tenemos asambleas constituyentes, consejos transitorios, consultas populares y ahora pues estos posibles llamados a elecciones anticipadas. ¿Qué opina usted sobre la salida de César Ron y ese mensaje que ha dejado? Bueno, yo creo que hay que analizarlo desde dos aristas, Gustavo. Para mí es lamentable que un asambleísta decida renunciar al encargo que le han hecho los ecuatorianos a través del voto, para aquellos ecuatorianos que confiaron en el asambleísta Ron y que esperaban que él lo represente. Y esto hay que verlo desde el inicio de la legislatura, en el cual él ahora ha renunciado a la asamblea, pero al inicio de la legislatura incluso renunció al partido por el cual fue electo. Entonces, desde ahí nosotros ya vimos una debilidad en la representación. Está en todo el derecho de renunciar, pero yo creo que es negativo. Pero por otro lado, Gustavo, me llama la atención algo, que se mencione que es necesaria una reforma a la institución. Yo creo que más allá de la reforma, que tal vez es necesaria en ciertos aspectos, es necesario recordar al asambleísta Ron y a los otros 136 asambleístas que ya se dio una reforma a la ley orgánica de la función legislativa en diciembre del año 2020, que planteó una serie de obligaciones individuales a los legisladores y que más del 90% no han cumplido. Y entre ellos se encontraba el asambleísta César Ron. ¿Y a qué me refiero con esto, Gustavo? A que, por ejemplo, los asambleístas, desde este periodo legislativo, tienen que transparentar su declaración de intereses y su agenda de reuniones. Y la declaración de intereses no es más que el listado de las empresas en las cuales ellos tienen acciones o participaciones, un listado respecto de cuáles son sus familiares que son, ya sea contratistas del Estado o que ocupan altos cargos públicos, para poder identificar si tal vez un asambleísta al momento de tomar sus decisiones pretende favorecer a uno de estos sectores. Y la agenda de reuniones, saber con quién, en dónde y para qué se están sosteniendo reuniones de los legisladores. Si es que los mismos asambleístas de forma individual no cumplen con su propia ley, me parece un despropósito pretender cambiar una ley que recientemente fue reformada. Abogado Espinel, muy buenos días. Si bien la muerte cruzada es algo que está contemplado en la normativa jurídica, ¿qué es lo que justifica una muerte cruzada? Y sobre todo sería importante identificar si es que efectivamente el país estaría enfrentando una situación de esta naturaleza que le lleve, en este caso, al presidente de la República a tomar una decisión así. Bueno, ya se han hecho unos anuncios por parte de diversos actores políticos en la cual, en el supuesto caso que se vaya por esta figura de muerte cruzada, se utilizaría la causal de que no se está ahí, más bien que se está impidiendo la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. Y precisamente se quiere hacer referencia a la ley de inversiones, de este proyecto urgente en materia económica que ha presentado el presidente de la República y que al parecer la Asamblea Nacional pretendería modificarlo en su integralidad, y de esta manera el presidente de la República avanzaría con esta causal para la muerte cruzada. Con respecto al comportamiento de la Asamblea, este tema que
tanto ha dado que hablar y que ha llevado justamente estos comentarios y elucubraciones sobre la muerte cruzada. ¿Qué opina usted? Sobre todo centrando su análisis en los propios asambleístas de bloque de gobierno, de BAN, los asambleístas de Izquierda Democrática que facilitaron estos hechos. Le agradecería que me repita la pregunta, al parecer se desconectó un momento. Le decía sobre su opinión en cuanto a lo actuado en la asamblea con las amnistías y el apoyo sobre todo que dieron los asambleístas de BAN afines al gobierno, así como los asambleístas de Izquierda Democrática. Bueno, en primer lugar yo creo que llama mucho la atención que tras una semana entera de discusión sobre una posible evaluación a la presidenta Guadalupe Llori y al resto de miembros del Consejo de Administración Legislativa, inmediatamente estos discursos, estos intentos se hayan apagado y que se haya votado a favor de amnistiar a 268 personas. Al parecer fue la moneda de cambio que utilizó no solo Guadalupe Llori, sino también el gobierno para poder generar, por un lado, estabilidad y, quién sabe, la aprobación de esta ley de inversiones que hablábamos hace un momento. Desde una perspectiva ciudadana, Gustavo, sin duda que es preocupante que la Asamblea Nacional haya decidido amnistiar a 268 personas, pero que dentro de estas no se encontraban únicamente aquellas involucradas a los hechos de octubre del 2019, sino también estaban 43 defensores ambientales, 12 que habían sido criminalizados por administrar justicia indígena, así como también 153 personas que estaban siendo judicializadas por protestas en defensa de territorios comunitarios. Pero si uno indaga un poco más, puede encontrar que varias de las personas amnistiadas estuvieron involucradas en el cometimiento de delitos comunes, no de delitos políticos. Y esto podría dar lugar a las acciones que ya se han anunciado. Acciones en el marco de la Constitución como acciones de protección, acciones de inconstitucionalidad. Sin duda que esto afecta a la inseguridad jurídica y deja un malestar en la ciudadanía. El hecho de que se pongan por encima los acuerdos políticos y no el cumplimiento de la ley y los intereses del país. Abogado Espinel, precisamente entre las acciones que esta resolución de la Asamblea ha generado y ha provocado, se habla también, a más de las que usted ya acaba de mencionar, una posible inicio de un proceso para una revocatoria del mandato. ¿Cuán posible es esto viniendo desde una propuesta, en este caso, por ejemplo, del sector productivo? Bueno, en este caso la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana reconocen este derecho a la ciudadanía, el que se pueda revocar el mandato de las autoridades electas. Y para poder revocar el mandato de las autoridades electas establece ciertos requisitos, que por ejemplo sea transcurrido al menos un año del inicio de la gestión, es decir, que este proceso de revocatoria recién podría ser solicitado a partir del 14 de mayo del año 2022, así como también la recolección de un número determinado de firmas y el enmarcamiento en ciertas causales. Estas pueden ser el incumplimiento de los deberes y atribuciones establecidos en la Constitución y el incumplimiento del plan de trabajo presentado por, en este caso, los asambleístas al momento de inscribir su candidatura. Esto, tanto las firmas como las causales tienen que ser identificadas y, en este caso, determinadas por la autoridad electoral, y posterior a esto se llama a un proceso de revocatorio. Que los ciudadanos en las urnas decidan si es que quieren o no quieren destituir a sus representantes. Ustedes recordarán que un proceso similar se llevó en la ciudad de Loja, precisamente con el exalcalde José Bolívar Castillo, y los ciudadanos decidieron pues la revocatoria del mandato. Es un proceso largo, complejo, que sin duda pues si es que un grupo de ciudadanos decide iniciarlo, pues podría de esta manera hacerlo. Si es que no es la muerte cruzada, ¿qué otro camino podría o debería utilizar el gobierno de Guillermo Lasso para lograr mejores condiciones de gobernanza, para no seguir siendo condicionado por los asambleístas? Está en camino ya desde la Asamblea la revocatoria de la ley tributaria y las reformas para inversiones están recibiendo ya una serie de objeciones, difícilmente serán aprobadas. Sin duda que sí. Ahora, lo que yo veo, Gustavo, es que desafortunadamente nos hemos olvidado, no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica, que los parlamentos tienen que caracterizarse por la llegada de consensos, por la búsqueda de consensos, y para eso se eligen a las autoridades de cada uno de los parlamentos.
Yo veo con mucha preocupación que ni por parte de la Asamblea Nacional ni por parte de la Presidencia de la República se trata de buscar este diálogo, se trata de generar este tipo de consensos, pero ojo, consensos de forma transparente, que no se los haga bajo la mesa, que no se los haga buscando repartir contratos, hospitales o carnés de discapacidad, como sucedió en periodos pasados. Sería importante que, por ejemplo, se pueda conocer de forma clara cuál es no solo la agenda legislativa de la Asamblea Nacional, sino también cuál es la agenda legislativa de la Presidencia de la República para que se lleguen a acuerdos mínimos como suele ocurrir dentro del derecho parlamentario. Creo que es importante también comprender que cada uno de estos actores debería ceder en sus posiciones para poder pensar más en el país. La situación sin duda es compleja, Gustavo. Estamos frente a una asamblea en la cual hay más de 100 legisladores que se identifican con la centroizquierda y la izquierda frente a un gobierno que al parecer es de derecha. Las confrontaciones van a existir, pero si es que por no llegar a un acuerdo, no llegar a un consenso, la salida tiene que ser vayámonos todos a las casas, yo no creo que estemos aportando en el fortalecimiento de la democracia en Ecuador. ¿Cómo está influyendo el año preelectoral o año electoral en todo esto? En las acciones de la Asamblea es evidente que con lo que decidió la Asamblea, las amnistías, se borran antecedentes judiciales y procesos que hubiesen impedido la candidatura de varios de los que se beneficiaron con estas amnistías. Se les ha dado vía libre para que inscriban sus nombres en las papeletas para el 2023. Lo que señala usted es completamente cierto, Gustavo. Precisamente cambia el panorama. Varios actores políticos que veían difícil una reelección ahora la ven posible. Y también, pues dentro del juego político, esta es una moneda de cambio. Generalmente, cuando el Ejecutivo se encuentra en una buena situación de aceptación de la ciudadanía, pues comienza a hacer acercamientos a asambleístas independientes o de otras organizaciones políticas para ofrecerles candidaturas para los gobiernos locales y trasladar la legitimidad del Ejecutivo hacia el candidato exasambleísta que busca esta autoridad local. Este fenómeno ya lo vimos en las elecciones del 2014. Usted recordará cuando el expresidente Rafael Correa precisamente decidió candidatizar a varios de sus asambleístas a los gobiernos locales y veíamos pues las pancartas, las gigantografías en las que tal vez el asambleísta no era tan conocido, pero sí era conocida la imagen del expresidente Correa. Tal vez podríamos estar frente a ese fenómeno, pero tal vez también con sus bemoles, ¿no? El presidente de la República no supera una popularidad y una aceptación de más del 40%, y eso también podría jugar en contra dentro de las siguientes elecciones locales. Creo que el panorama es bastante incierto y hay que esperar en los próximos meses para ver cómo se van decantando cada una de las candidaturas de las organizaciones políticas. Y otra de las elecciones que vamos a tener el próximo año tiene que ver con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que también ha sido uno de los temas polémicos, tanto al interior de la Asamblea Nacional como desde fuera, con esa expectativa que todavía tiene el país de la elección o designación de las nuevas autoridades. El nuevo Consejo o la nueva mayoría del Consejo de Participación acaba de ratificar a Carlos Riofrío en la Contraloría General del Estado hasta que se pueda elegir al nuevo titular. Han advertido que esto podría tomar entre 6 y 7 meses. También el Consejo de Participación Ciudadana es un motivo de polémica. Se ha advertido que es uno de los puntos clave de estas divergencias y de estas disputas, tanto entre el gobierno nacional del presidente Guillermo Lasso y otros sectores. Bueno, sigue en duda el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de las modificaciones que se realizaron a partir de la consulta popular del año 2018 sobre cómo tienen que ser electos los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Creo yo que nuevamente volvemos al punto en el cual nos damos cuenta que el problema no es la integración de este organismo, sino las facultades que tiene. El hecho de que junto con Venezuela y República Dominicana seamos los únicos países que hayamos retirado las facultades de designación de autoridades de control al legislativo es una de las razones por las cuales estamos teniendo mayores niveles de ingobernabilidad en el país. Veamos si es que tal vez para las elecciones seccionales no se sigue aumentando este discurso, esta posibilidad de una consulta popular, un proceso de enmienda constitucional, para que tal vez o cambiamos la forma nuevamente en la cual se integra este organismo
o retiramos las facultades de designación de autoridades y se las vuelve a trasladar a la Asamblea Nacional, que es lo que existe en la mayoría de estados republicanos. Pero esto tomaría muchísimo más tiempo, quizás más allá del proceso eleccionario del 2023. Cualquiera de estas propuestas. Sin duda que sí. Sin duda que sí, si es que se opta por la vía de la reforma parcial de la Constitución o la vía de enmiendas, probablemente tengamos la elección de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que apenas estén unos cuantos meses en el ejercicio del cargo. Y nuevamente, ahí le insisto, esto es penoso para nuestro país porque seguimos siendo parte de este laboratorio de la democracia que le comentaba. Estos intentos constantes de reinstitucionalización, de tratar de inventarnos cómo debe funcionar el país y estos ejercicios de prueba y error que no nos están llevando a ningún lado bueno. Bien, solamente terminamos con una reflexión. Debe ser 3 meses, entre 2 a 3 meses, cuando el consejero Juan Javier Dávalos, cuando iban tomando cuerpo los problemas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ellos aún eran mayoría, denunciaba que había una serie de hechos que estaban intentando defenestrarlos con el propósito de, entre otras cosas, prolongar en sus funciones a Carlos Riofrío. Y los hechos así se han dado. Gracias a abogado Espinel. El abogado Marcelo Espinel es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.